debilitado en la carne. For what the law was powerless to do because it was weakened by the flesh, God did by sending his own Son in the likeness of sinful flesh to be a sin offering, Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. and so he condemned sin in the flesh in order that the righteous requirement of the law might be fully met in us who do not live according to the flesh, but according to the Spirit. Vamos a dejarlo hasta ahí, vamos a orar. We're going to leave it there and pray. Padre, te damos gracias por tu palabra. Father God, we thank you for your word. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad de traer tu palabra en dos idiomas al mismo tiempo. Thank you for the opportunity of bringing your word in two different languages at the same time. Sabemos, Señor, que tu gracia habla todos los idiomas. We Gloria know a that your Jesús. grace speaks every language. Tu gracia alcanza a todo aquel que se arrepiente y viene a ti. Your grace reaches anyone who has repented and comes to you. Gracias, Padre. Thank you, Lord. Aplica con poder tu palabra en cada corazón, Apply your word with power in every heart, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. because we ask you this in the name of Jesus. Amén. Amen. El cristiano y el Espíritu Santo. The Christian and the Holy Spirit. Ese es el tema que traemos esta noche. That is the subject that we're going to be talking about tonight. El capítulo 8 de Romanos es el gran capítulo del Espíritu Santo. Chapter 8 of Romans is the great chapter of the Holy Spirit. Y a modo de introducción quiero hacer como un abuelo de pájaro, como decimos en español, hacer una introducción con los capítulos anteriores al 8. Okay, and we would like to do an introduction with the chapters that are before it. Los capítulos del 1 al 3 nos hablan del poder del Evangelio, Chapters 1 through 3 talk about the power of the gospel, del justo juicio de Dios, the judgment of God, y nos da un diagnóstico de la condición pecaminosa y la depravación total del hombre. and it gives us a diagnostic of the sinful condition of the man. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romans 1:16 says that I am not ashamed of the gospel because it's power of God for all of those who believe. El capítulo 2:16 nos dice que Dios un día juzgará por Jesucristo los secretos de todos los hombres conforme a su Evangelio. Chapter 2 verse 16 says that God will one day judge Los secretos de los hombres conforme a su Evangelio. the secrets of the men according to the gospel. El capítulo 3, versículos 10 al 14, el apóstol Pablo nos habla de la condición depravada y perdida del hombre. On chapter 3, starting on verse 10, Apostle Paul talks to us about the condition that man is in. Y oiga como dice, versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. And verse 10 says, as it is written, there is no one righteous, not even one. Versículo 11, no hay quien entienda y no hay quien busque a Dios. There is no one who understands, and there is no one who seeks God. Versículo 12, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. All have turned away, they have together become worthless. O sea que en cuanto a Dios, todos somos inútiles. When it comes to God, we are all worthless. A menos que Dios no nos alcance con su gracia, nosotros no podemos alcanzar a Dios. Unless God reaches us with his grace, there is no way that we can reach him. Y esta es la belleza del Evangelio, And this is what's so beautiful about the gospel. que Cristo vino a nosotros That Jesus para came to alcanzarnos a us to nosotros. reach us. El versículo 13 dice que nuestra garganta es un sepulcro abierto. Verse 13 says, their throats are open graves. No quiero hablar de eso porque esta mañana hablamos abundantemente de eso. And we don't want to talk about that tonight because we talked about it this morning a lot. El capítulo 4 de Romanos nos habla de la justificación por fe. Chapter 4 talks about being justified by faith. El capítulo 5, Pablo nos explica que el pecado entró al mundo por un hombre. In chapter 5,
Apostle Paul explains how the sin came into the world because of a man, y su nombre es Adán. and his name was Adam. Y también él explica que la salvación vino a través de un hombre y su nombre es Cristo. And he also explained that salvation came through one man as well, and his name was Jesus. De hecho, Pablo le dice a Timoteo en una de sus cartas que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Cristo. And he says in his letter to Timothy that there is only one God and there is only one mediator between God and men, and that is Jesus Christ. Escuche esto. En Romanos 5:1, Pablo dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Cristo. In chapter 5, Paul says, therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. En el 2 él dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Through whom we have gained access by faith into this grace in which we now stand. And we boast in the hope of glory of God. Quiero que entienda claro ese versículo, porque ese versículo es como parte del fundamento del mensaje de esta noche. And I need you to understand this verse very clearly because it's part of the base of this message tonight. El pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Sin came to this world because of a man, and Por el pecado la muerte y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. because of sin there was death, and death came to all men because they all sinned. Ahora el versículo 15 dice lo siguiente, pero el don, o sea, el regalo, no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, refiriéndose a Adán, murieron muchos, abundaron mucho más que los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, o sea, Jesucristo. And verse 15 says, but the gift is not like the trespass, for the many died by the trespass of one man. How much more did God's grace and the gift that came by the grace of the one man, Jesus Christ, overflow the many? Versículo 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Consequently, just as one trespass resulted in condemnation for all people, so also one righteous act resulted in justification in life for all people. Y el 19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. For just as though the disobedience of one man, the many were made sinners, so also through the obedience of one man, the many will be made righteous. Así que todo este capítulo 5 nos habla de que hay dos paternidades. Chapter 5 talks to us about how there is two different parenthoods. Usted o es de Adán o es de Cristo. Either you're of Adam, Usted o es de Adán o es de Cristo. either you're of Christ or you're of Adam. En el capítulo 6, Pablo ahora nos dice que ya no somos esclavos del pecado. Chapter 6, Paul says that we are no longer slaves to sin. Y él comienza diciendo en el versículo 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? And it says so in verse 1, what shall we say then? Shall we go on sinning so that grace may increase? Y él responde en el versículo 2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? And he answers in verse 2 saying, by no means. We are those who have died to sin. How can we live in it any longer? Y el versículo 11 dice, así también vosotros considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. In verse 11, it says, in the same way, count yourselves dead to sin, but alive to God in Christ Jesus. Y el Señor nos da un mandato, el versículo 12.
Él dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. And he gives us an order on verse 12 saying, therefore, do not let sin reign in your mortal body so that you obey its evil desires. Y el 13 dice, ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumento de iniquidad. And 13 says, do not offer any part of yourself to sin as an instrument of wickedness, but rather offer yourselves to God as those who have been brought from death to life. Y el 14 termina esta sección diciendo, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. El pecado ya no es señor de los creyentes. And 14 ends saying, for sin shall no longer be your master, meaning sin does not reign over us anymore. Ahora el capítulo 7 nos asegura la palabra que no somos inmunes al pecado. Hemos muerto al pecado, pero tenemos que seguir luchando contra el pecado remanente que todavía vive en nosotros. Chapter 7 says that we should still keep fighting with that sin that is still in us. Y es por eso que al final de este majestuoso capítulo 7, Pablo proclama, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Refiriéndose a su condición pecaminosa como un creyente convertido a Cristo, pero también como alguien que lucha contra su propio pecado. And so he ends this in the last verse saying, so then I myself in my mind am a slave to God's law, but in my sinful nature a slave to the law of sin. Oh. What a wretched man I am. Who will rescue me from this body that is subject to death? Entonces el versículo 25, él dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. And then on 25 he says, thanks be to God who delivers me through Jesus Christ our Lord. Así que en el versículo 24, él dice, soy un miserable, tengo todavía el cuerpo de muerte, o sea, tengo en mí la naturaleza pecaminosa que todavía quiere luchar contra mí. On 24 he says that I'm still fighting with that sinful nature that it's trying to win me over. Pero en el versículo 25, él da gracias a Dios por Jesucristo. But then on 25 he gives thanks to God because of Jesus, Porque tenemos victoria en el nombre de Cristo. because we are victorious in his name. El apóstol Juan en una de sus cartas dice que cuál es la victoria que ha vencido al mundo. Y él dice nuestra fe. And then he says, what is the victory that has taken over the world? And it says it's our faith. Entonces, para comenzar el mensaje de esta noche, So to start the message from tonight, Romanos 8 nos dice que no hay condenación para los que están en Cristo. Romans 8 says that there's no condemnation for those who are in Jesus. Él comienza el capítulo 8, que es el gran capítulo del Espíritu Santo, hablándonos de nuestra libertad. He starts the chapter 8, that is the great chapter of the Holy Spirit, saying that there is no condemnation anymore, there is freedom. Y no hay condenación en cuanto al juicio final, pero somos libres en cuanto al gobierno del pecado sobre nosotros. There's no condemnation for the final judgment, but we are free in terms of the sin. Y quiero establecer un punto, los cristianos andan conforme al Espíritu. And I want to make something clear. Christians walk with the Holy Spirit. Tal vez algunos de ustedes han escuchado decir que hay cristianos espirituales y cristianos carnales. Some of you might have heard that there's spiritual Christians and Christians of the flesh. Es una mentira que alguien se inventó. That is a lie that somebody made up. ¿Entendemos eso? You guys understand? Ese es el centro de lo que quiero transmitir esta noche. That is the main thing that I want you to understand tonight. No hay dos clases de cristianos. There are no two types of Christians. Oh, es verdad que hay diferente gente, cada uno de nosotros es diferente. It is true, people are different. We are all different. Tal vez a usted le gusta la música rápida, a otro le gusta la lenta.
Maybe one of you likes fast music, one of you would like slower music. Tal vez a usted le gusta montar bicicleta, a usted le gusta montar caballo, Maybe you like to ride a bike, or maybe you like to ride a horse. a usted le gusta el café dominicano, a mí me gusta el colombiano, Maybe she likes Dominican coffee, but I like Colombian coffee. a usted le gustan las alcapurrias, a mí me gustan los yaniqueques. I don't know how. Tradúceme eso. ¿Cómo se dice una alcapurria? Di alcapurria, eso no se Okay, maybe you traduce. like alcapurrias, but I like yaniqueque. No hay dos clases de cristianos. hermano. There's no two types of Christians. En el reino donde reina Cristo no hay acepción de personas. Aleluya. Where Christ reigns, there is no exception of people. Significa que no hay ciudadanos de segunda categoría. There's no second class citizen. No lo hay. There's not. En el reino humano, en el reino de Adán, hay ciudadanos de segunda categoría. In Adam's reign, there is a second class citizen. Usted ha escuchado el refrán que dice que el pasajero se conoce por su maleta. Have you ever heard the saying that says that you know the passenger because of their luggage? Bueno, eso es una frase hispana. It's a Hispanic phrase. Pero entienda algo, en el reino de Cristo, el pasajero se conoce por si anda con Cristo. In the reign of Jesus, you know the passenger because they walk with Jesus. Él camina con Cristo. Dice la Biblia que no caminó con Dios y Dios se lo llevó. The Bible says that he didn't walk with God and then God took him. Los cristianos caminan con Cristo y Cristo se lo va a llevar. Christians walk with Christ and Christ is going to take them. Aquí el capítulo 8 de Romanos nos dice que los cristianos piensan en las cosas del Espíritu. Chapter 8 says that Christians think about the things of the Spirit. Andan conforme al Espíritu. They walk with the Spirit. Se ocupan en las cosas del Espíritu. They focus on the things of the Spirit. Así que no hay tal cosa como cristianos carnales. There is not such thing as Christians of the flesh. El que es carnal Whoever's of the flesh pertenece a Adán. belongs to Adam. El que es espiritual pertenece a Cristo. Who's spiritual belongs to Jesus. Los que andan en la carne piensan en las cosas de la carne y se ocupan de las cosas de la carne. Whoever is on the flesh only thinks about the things of the flesh and just the things of the flesh. No son de Cristo, son de Adán. They don't belong to Jesus, they belong to Adam. El versículo 5 nos habla de la forma de pensar. Verse 5 tells us about the way of thinking. Vamos a leerlo, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. And we're going to read it. This is chapter 8, verse 5. And it says, those who live according to the flesh have their mind set on what the flesh desires. Pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. But those who live in accordance with the Spirit have their mind set Aquí vemos dos on what the Spirit mentalidades. desires. And we see two different mentalities. Dos mentalidades. Piensan en las cosas de la carne, lo que son de la carne, lo que son de Adán. We see that the people that are Adams think about the stuff from the Y flesh. piensan en las cosas del Espíritu, lo que son del And Espíritu. whoever belongs to Jesus thinks about the spiritual things. Ahí no hay espacio para confusión. There's no space for confusion. La forma de pensar, la mente es como una brújula. The mind is like a GPS. GPS, yeah. Like a compass. Exacto. But GPS is more modern. Yeah. Sí. Gracias. El libro de Proverbios dice que como es la mente de una persona, así es él. Proverbs says that however someone's mind is, that's how that person is. O sea, yo soy el resumen de lo que pienso. I am a summary of what I think. Hermano, no importa cómo yo me vea. It doesn't matter how I look. Es probable que yo me vea muy evangélico, muy cristiano, muy santo. Maybe I look very holy, very Christian, Pero si mi mente es una mente carnal, mundana, yo soy un mundano y no soy cristiano. but if in my mind all that exists is things of the flesh, Y then esa I'm es, not una de a las, Christian. esa es una de las cosas que en las cuales la religión falla. And that's one of the things where religion fails. La religión te dice, hermana, vístase con falda larga, no se ponga maquillaje, no se ponga prendas y usted ya es cristiana. Religion tells you wear long skirts, don't wear makeup, don't wear jewelry, and you're a Christian. Y tal vez el corazón es una cueva de cucarachas.
And maybe your heart is a cave of cockroaches. Or roaches, yeah, for short. En una ocasión entrevistaron un grupo de famosos, One time they interviewed a group of famous people, personas de Hollywood, people from Hollywood, y le hicieron la siguiente pregunta. and they asked the following. Cuando tú piensas en el cielo, When you think about heaven, ¿qué tú piensas? what do you think? Y cada uno de ellos dio una descripción. And every one of them gave a different description. Algunos dijeron, yo me imagino muchas mansiones hermosas. One said, I imagine a lot of big mansions. Otros dijeron, oh, las calles de oro. Somebody else said, oh, the streets made out of gold. Otros dijeron, las puertas de perla. Some people said the doors that were made out of pearls. Y otro dijo, oh, hay un río que es para sanidad de todas las naciones. Someone said there's a river that is for healing for Y every nation. es verdad que todo eso está en la Biblia, And it's true, that's all in the pero Bible. ninguno de ellos mencionó que Dios estaba ahí, que su presencia alumbraba a todo el que iba a estar ahí. But nobody mentioned that God was there and that his presence gave light to everyone that was there. Porque el que es de la carne no quiere a Dios. Because those who are from the flesh, they do not want God. Si usted se da cuenta, dice Romanos 8 que el que es de la carne no puede agradar a Dios. If you look at Romans 8, it says that whoever is of the flesh cannot do anything good for God, cannot do anything that God would like. Y es verdad que como cristianos en nosotros mismos no tenemos nada con que agradar a Dios. And as Christians, within ourselves, we do not have anything that God would like. Pero el Padre nos ve en Cristo. But God sees us in Jesus. Él ve sobre nosotros la sangre de Cristo. He sees Christ's blood over us. Él ve sobre nosotros la justicia perfecta de Cristo. He sees the perfect justice Él of nos Christ. ama en Cristo. He loves us in Jesus. Aleluya. Hallelujah. Así que los efectos de una mente carnal, una mente sin Cristo, The effects of a mind of the flesh that is without Jesus. el versículo 6 dice que es muerte. Verse 6 says is death. El versículo 7 dice que es enemistad con Dios. Verse 7 says that is a non-friendship with God. Y el versículo 8 dice que no puede agradar a Dios. And verse 8 says that you cannot do anything that God would like. Ahora, yo le voy a preguntar algo a ustedes. And I'm going to ask you Le something. voy a poner a pensar. I'm Los voy a gonna poner a I'm gonna pensar. make you think. Si usted If le you, dicen que are una told gente que va camino a la muerte, that someone that is on their way to death, que es enemigo de Dios that is the enemy of God, y que no puede agradar a Dios, and that cannot do anything that God likes, ¿pensaría usted que esa persona es cristiana? would you think that that person is a Christian? ¿Entendió la pregunta? Did you understand the question? ¿Cuántos entendieron la pregunta? Raise your hand if you did understand the question. El teólogo escocés Sinclair Ferguson lo explica de esta manera. The Scottish theologist Sinclair Ferguson explains it in the following way. Él dice, la carne y el espíritu son como dos naciones. He says the flesh and the spirit are like two different nations. Todo cristiano fue sacado de la nación de la carne donde reinaba Adán. Every Christian was taken out of the nation of the flesh where Adam was the king. Y ahora vive en la nación del espíritu donde reina Cristo. And now they live in the nation of the Aleluya. spirit where Jesus reigns. La Biblia dice que fuimos trasladados de las tinieblas a su luz admirable. The Bible says that we were moved from the darkness to the light. No hay nada en el between, no There hay is nada no en in el medio. between. There is no in between. No hay nada en el medio. O estás en la nación de Adán donde reina Adán, Or either you're in the nation of Adam where he reigns, o estás en la nación de Cristo donde reina Cristo. or you're in the nation of Jesus where Jesus reigns. Así que todo cristiano tiene nueva identidad. So Somos de every Cristo. Christian has a new identity. We belong to Jesus. Estamos en Cristo. We are in Jesus. Somos templo del Espíritu. We are temple of the Holy Spirit. Pablo dice en una ocasión, ¿no sabéis que no sois vuestros, que fuiste comprado? Paul says at some point, don't you not know that you're not yours, that you were bought? Nosotros fuimos comprados en el mercado de esclavos. We were bought at the slaves market. Éramos esclavos del pecado We were slaves to sin. y apareció alguien que nos compró.
and somebody showed up and bought us. Por eso dice Pablo, ustedes no sois vuestros, usted no se pertenece. That's why Paul says that you're not yours, you don't belong to yourself. Y esa es una buena, una excelente, una gloriosa noticia. And that's a great news, that's a glorious news, Porque no hay condenación para los que están en Cristo. because there's no condemnation for those who are in Christ Jesus. No hay condenación, somos libres de condenación. There's no condemnation. We are completely free of, No of por lo que condemnation. nosotros hemos hecho, sino por lo que Él hizo. Not because of Aleluya. anything we did, but because of what he did. Es la transacción más gloriosa en la cual podamos pensar. It is the most glorious transaction that we could ever think of. No solo la muerte de Cristo fue aplicada a nuestro favor, Not only the death of Jesus was applied in our favor, sino la vida perfecta de Cristo but fue his aplicada a perfect nuestro life was favor. applied in our favor. Él vivió una vida perfecta He lived a perfect life, y Él murió y tomó nuestra maldición en esa cruz. and he died and he took our curse in that cross. Ese es el centro del Evangelio, hermano. That is the center of the gospel. Ese es el Evangelio 101. That's Gospel 101. Ese es el ABC del Evangelio. It's the ABCs of the gospel. Yo voy al cielo porque Cristo murió por mí. I go to heaven because Jesus died for me. Él tomó mi pecado. He took my sin. Yo tomé su justicia. I took his justice. Él tomó mi maldición. He took my curse. Él me aplicó su bendición. He applied his blessing to me. Él se puso una corona de espinas He put on a crown of thorns para yo un día tener la corona de gloria. so that one day I will have the crown of Aleluya. glory. Esa es la mejor transacción. That is the best transaction. No hay mejor transacción There que is no esa. better transaction No hay than that. mejor negocio que There's ese. no better business. Así que si no tenemos el Espíritu de Cristo, So if we don't have the spirit of Jesus, dice el versículo 9, verse 9 says, no somos de Cristo. do not belong to Jesus. O sea, si la limonada no tiene limón, So if the lemonade does not have lemons, no es limonada. it's not lemonade. La esencia de ser cristiano es tener a Cristo. The essence of being a Christian is to have Jesus. La esencia de la vida cristiana tiene que ver con Cristo. The essence of a Christian life has to do with Jesus. Alguien dijo que aún las lágrimas de un cristiano tienen que ser lavadas con la sangre de Cristo. Somebody said that even the tears of a Christian person have to be washed in Jesus. No hay lugar para términos medios. There's no place for in between. Y todo eso, o mejor dicho, en todo eso, And in all of that, es con la ayuda del Espíritu Santo que ahora habita en nosotros. it's with the help of the Holy Spirit that now lives in us. Es el Espíritu Santo ayudándonos. It's the Holy Spirit helping us. No son nuestras fuerzas. It is not with our strength. Ninguno de nosotros es tan fuerte para decir, yo voy a vivir mi vida cristiana porque soy fuerte. None of us is so strong that can say, I'm going to live my Christian life because I'm so Oh, strong. el mismo apóstol Pablo hablaba de su debilidad. Even the Apostle Paul was talking about his weaknesses. Él en más de algunas 6 o 7 ocasiones le pedía la oración a la gente, a su iglesia. In more than 7 occasions, he asked his church to pray for him. Él necesitaba la oración. He needed the prayer. Tú necesitas la oración. You need prayer. Yo necesito la oración. I need prayer. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para poder vivir la vida cristiana. We need the power of the Holy Spirit to be able Hermano, to live the Christian life. Cuando Hechos 1:8 dice que recibiremos poder, When Acts 1:8 says that we're going to receive power y él dice luego, y me seréis testigos. and you're going to be witnesses. La palabra testigo en el griego tiene la misma raíz de la palabra mártir. The word witness in Greek has the same root as the word martyr. Mártir A martyr, es aquel que está dispuesto a morir por lo que cree. if that one is that one that is willing to die for what he believes in. Ser testigo de Cristo Being a witness of Jesus es estar tan absorto is being so absorbed en Cristo in Jesus que yo estoy dispuesto that I am willing a dar mi vida porque he creído en to Él. give my life because I have believed in him. Esto no es una fe superficial. This is not a superficial faith. Esto no es una fe de falda larga y moño duro. It is not a faith of a big bun and Es a long una skirt. fe
que se nos han metido en los huesos. Es It una is a fe faith real. that is in our bones that is so real. Por eso mucha gente estuvo dispuesta a morir por su fe. That's why a lot of people were willing to die for their faith. Y por eso mucha gente hoy está dispuesta a morir por su fe. And that's why a lot of people today are willing to die for their faith. Porque esa fe les ha dado poder. El Because Espíritu that faith Santo has le ha given you dado power, poder and the Holy Spirit has given you para ser power testigo. to be witness. Y esa fe les ha transformado. And that faith has transformed them. Y quiero ir concluyendo, no terminar, sino ir concluyendo. So I want to start finishing up. Start finishing up. Con una pregunta del catecismo de Heidelberg. With a question from Heidelberg. Y la pregunta es la siguiente: ¿cuál es tu único consuelo en la vida y en la muerte? What is your only counsel in life and death? Y la respuesta es la siguiente. And this is the answer. Ponga atención porque es un poco larga. Ponga atención que es un poco larga. Pay attention because it's a little long. La respuesta es esta: que yo en cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, That I, in body and soul, in life and in death, no soy mi propio dueño, do not belong to myself, sino que pertenezco a mi fiel Salvador Jesucristo, but that I belong to my faithful Savior Jesus Christ, quien con su sangre preciosa who with his precious blood satisfizo plenamente la deuda de todos mis pecados satisfied plainly the debt of all my sins, y me libró de todo el poder del diablo, and saved me from all the power of the devil. y de tal manera me preserva And he preserves me in such way que sin la voluntad de mi Padre Celestial, that without the will of my celestial Father, ni siquiera un cabello puede caer de mi cabeza. not even one hair can fall from my head. ¿Usted entiende eso? Do you understand that? Ese es su consuelo en la vida y en la muerte. That is his counsel in life and death. Sin la voluntad de nuestro Padre, ni una hebra de cabello caerá de nuestra cabeza. Without his will, not even one hair from our head can fall down. Y sigue diciendo, y de hecho, He continues to say, que todas las cosas han de estar al servicio de mi salvación. and all things should be in service of my salvation. Romanos 8:28. Romans 8:28. Usted se lo sabe. Y por lo tanto, por medio de su Espíritu Santo, And so, by his Holy Spirit, Él también me da la seguridad de la vida eterna. he gives me the security of eternal life. O sea, Él no solo te da vida eterna, sino que por medio del Espíritu Santo y su palabra, Not only does he give you eternal life, but by the Holy Spirit and his word, Él te da seguridad de esa salvación. he gives you security of that salvation. O sea, Él no solo te monta en el tren del Evangelio, He doesn't only put you in the train of the gospel, Él te pone en un asiento cómodo. he puts you in first class. ¿Qué dice Efesios 1? What does Ephesians 1 say? Que fuimos sentados en lugares celestiales con Cristo. That we were seated in celestial places with Christ. Oh, aleluya. Así que dice, Él también me da la seguridad de la vida eterna He also gives me the security of eternal life y me hace desear estar sinceramente dispuesto de ahora en adelante a vivir para Él. and he makes me desire to honestly be willing from now on to live for him. ¿Usted entendió eso? Él nos hace desear He makes us wish sinceramente honestly estar dispuestos to be a willing vivir para Él. to live for him. No fue que nos lavaron el cerebro, It's not that we were nos brainwashed. lavaron el corazón, They washed nos our lavaron hearts. los pies, They nos washed our lavaron feet, las manos. washed our Somos de hands. Cristo, We por belong eso to tenemos Jesus. poder en That's su why we nombre have para power in his vencer el name pecado. Aleluya. to overcome sin. No fue lavado de cerebro. We did not get brainwashed. No. No. Mucha gente ve los cristianos y dice, ahí van los mensos eso. A lot of people see Christians and they say, oh, look at them. No. Claro que no. Quiero que usted lea conmigo, y con esto sí concluyo, And we're going to read now for the last thing tonight, Romanos 8, 14 al Romans 17. 8:14 through 17. Con eso terminamos. And that's the last thing tonight. ¿Lo tiene? Dice así, póngase de pie y vamos a leerlo juntos. All right, stand up and we're going to read it together.
Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, Because all of those who are led by the Spirit of God, estos son hijos de Dios. they are the children of God. ¿Cuántos saben que son guiados por el Espíritu de Dios? How many of you know Hey, that you're ser guided guiado- by the Spirit of God? Ser guiado por el Espíritu de Dios no significa que usted ande en una nube gritando aleluya y brincando. Being guided by the Holy Spirit does not mean that you're going to be flying on a cloud and just be screaming. El Espíritu Santo te está guiando. The Holy Spirit is guiding you. Él tiene todas las maneras de cómo guiarte. He has all the ways to guide you. Él guía a los cristianos, He guides the Christians principalmente a través de su palabra by His word, mainly, y a través de muchísimas cosas más. and through a lot more things. En cuanto a enseñanza y doctrina, In teachings, Él nos enseña, Él nos guía a través de su palabra. He guides us through His word. Pero en las cosas diarias de la vida, But the daily things in life que tal vez la Biblia no nos las dice muy clara, that sometimes the Bible does not say it very clearly, el Espíritu Santo se encarga de ponernos señales the Holy y de Spirit is in charge guiarnos. of putting up signals and guiding us. El versículo 15 Verse 15 dice que nosotros hemos recibido el espíritu de adopción. says that we have received the spirit of adoption. El 14 dice que somos hijos de Dios 14 says that we are God's children porque somos guiados por el Espíritu Santo. because we're guided by the Holy El Spirit. 15 dice que tenemos el espíritu de adopción, 15 says that we have the spirit of adoption, que podemos clamar, Abba, Padre. that we could scream, Abba, Father. Podemos ir delante de nuestro Padre, no como un Padre lejano, sino como papito. We can get close to our Father, not like a distant Father, but like how we would call Dad or Daddy. Aleluya. Ese es el mayor consuelo de los cristianos. That is the greatest comfort. En tiempos de crisis, en tiempos de tribulación, In times of crisis and of test, trial, trials, nosotros no somos huérfanos. we are not orphans. Hermano, hermana, tú no eres huérfano. You are not an orphan. Si tú has creído en Cristo de todo corazón, If you have believed in Jesus with all your heart, el resto de tu vida serás guiado por Dios. you're going to be guided by Him for the rest of your life. No eres huérfano. You're not an orphan. Y Él te promete que aunque tu padre y tu madre te dejaren, And He promises that even if your parents leave you, Él te recoge. He's going to take you. El versículo 17 dice que si somos hijos, Verse 17 says that if we are His children, somos herederos. we are His heirs. Somos herederos de Dios We are the heirs of God y coherederos con Cristo. and co-heirs with Christ. Significa que donde está Cristo estaremos nosotros. It means that wherever Jesus is, we will be. Tendremos comunión íntima con el Hijo, We're going to have intimate communion with the Son íntima comunión con el Padre, and intimate communion with the Father por causa de Cristo. because of Jesus. Hermano, hermana, Brother and sister, teniendo tan sublimes promesas, having such sublime promises, acerquémonos. let's get close. La carta a los Hebreos dice que nos acerquemos. Hebrews says to come close, Acércate, come close acércate al trono, to the throne. acércate al trono de la gracia. Come close to the throne of grace. Ya no hay condenación. There's no more condemnation. Y si has pecado, abogados tienes And if you have sinned, you have a lawyer para con el Padre, with the Father, a Jesucristo el justo. and that is Jesus the just. Acércate a Él, Come close. porque el Espíritu Santo no solo está contigo, Because the Holy Spirit is not just with you,
está en ti. He is in you. Él habita en ti. He lives in Él ha you. hecho morada en ti. He has made his Él, house él- in él- you. él no es un invitado a tu He's vida. not a guest in your life. Él es el dueño ahora. He is the owner. Él habita en ti. Él mora He en ti. lives in you. Él vive en He ti. lives in you. Por eso tú estás firme en Cristo. That's why you're firm in him. Por eso, aunque se te cae la casa encima a veces, tú todavía estás firme. That's why if your house falls on top of you, you're still firm. Porque Él no solo te da seguridad eterna, Because not only does he give you eternal security, sino que Él te muestra que estás seguro en Él. but he shows you that you're secure in him. Y eso nos da consuelo. That comes Y eso nos da esperanza. and it gives us hope. Estamos seguros en Él. We are sure in him. Somos de We Él. belong to him. Nada nos arrebatará de su mano. And nothing is going to take us away from his Porque hand. somos suyos. Because we belong to him. Si en esta noche hay alguien aquí And if there's anyone tonight que está caminando como huérfano, that is walking like if they were an orphan, ven a Cristo en arrepentimiento. come to Jesus in repentance. Este es el día de salvación. Today is the day of salvation. Este es el día donde las puertas de la gracia se abren para ti. This is the day where the gates of grace open for you. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. If you listen to his voice tonight, do Ven not a harden Cristo your heart. hoy. Come to Jesus tonight. Mañana es del diablo. Tomorrow is the Es devil. hoy. It's today. Es hoy. Today. En cuanto que se dice hoy, What we say today, las puertas de la gracia están abiertas the para ti. gates of grace are open. Ven a Cristo el Come Señor to Jesus y Él and him. te dará espacio He will give you space para que mores con Él por siempre. so that you would live with him Él forever. perdonará tus pecados. He's going to forgive your Él sins. te dará vida eterna Give hoy. you eternal life today. Y a partir de hoy And from today on, caminarás sin condenación. walk without Porque condemnation. no hay condenación Because there is no more condemnation para los que están en Cristo. for those who belong to Jesus. El mundo te podrá juzgar. The world can judge you. Tus familiares te podrán juzgar. Your family can judge you. Incluso a veces tú mismo te podrás juzgar. Even you can judge yourself. Hay gente que vive con culpas There's a lot of people that y vive live luchando con being sus guilty, culpas. fighting with their guilt. Pero cuando dice Romanos 8, no hay condenación, But when Romans 8 says there's no condemnation, es que ya no hay it's condenación. because there's no more condemnation. Toda condenación fue rota en Cristo. Every condemnation was Eres broken libre. in Jesus. You are free. Puedes entrar a la presencia del And you Padre can come to the presence of the Father en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Aleluya. Hallelujah. Amén. Vamos a orar. Let us pray. Aleluya.